Estimados amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en torno al curso de Problemas y Desafíos en el Perú actual. El día de hoy hablaremos acerca del Fujimorato, de 1990 al 2000, y haremos referencia al régimen político y al aspecto social de este gobierno. Empecemos hablando en torno a la coyuntura. Las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo durante el gobierno de Fujimori empezaron a tomar forma el 15 de septiembre de 1990, cuando Fujimori decretó un indulto selectivo para liberar a algunos encarcelados. El problema radicó en que la Constitución del 79 faculta al Congreso para este ejercicio. Por otro lado, Fujimori promulga parcialmente la Ley de Presupuesto en amparo al artículo 211 de la Constitución, en oposición al Congreso, que no deseaba modificar la propuesta realizada por ellos. Otro hito importante se dio en febrero de 1991. El Consejo de Ministros se opuso a la propuesta de democratizar las decisiones del gobierno. Por último, Fujimori decide disolver el Congreso el 5 de abril de 1992 de forma autoritaria, sin el amparo de la Constitución, e intervenir el Poder Judicial, además de acciones autoritarias en contra de los medios de comunicación de aquel entonces. Veamos en qué consistió y cuáles fueron algunas características de este autogolpe. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Hace más de 2 décadas, un hecho sin precedentes se anunció a nivel nacional, con el ejército en las calles y los tanques en la puerta de las instituciones del país. Alberto Fujimori apareció en TV para informar que había ejecutado un autogolpe. Disolver. El Congreso había sido disuelto, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial intervenidos. El entonces CNM y la Contraloría fueron sitiados por las Fuerzas Armadas. Y como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones. Con esta decisión, el mandatario instauró el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Así, la democracia, el Estado de Derecho y el orden constitucional fueron pisoteados, con los medios de comunicación también intervenidos. Prensa, compadre. Fujimori ejecutó un programa que fue rechazado a nivel internacional. Ello quedó reflejado en la portada que el diario La República publicó ese día. La censura como arma para tapar la violación del Estado de Derecho. Radio Antena 1 también fue ocupada por militares cuando difundía información del autogolpe. El periodista Gustavo Gorriti también fue una de las víctimas del suceso. Otras intervenciones alcanzaron al Colegio de Abogados de Lima. Raúl Ferrero, titular del CAL, fue agredido por militares cuando intentó ingresar a la sede de la institución. El autogolpe fue un daño que le costó al país el inicio de un régimen autoritario. Una dictadura genera corrupción, y la genera corrupción en la medida que maneja todos los medios, maneja todos los recursos del Estado, es más fácil para ellos poder generar corrupción. 27 años después, el autogolpe sigue siendo un episodio negro en la historia del fujimorismo. La imposición de esta constitución mafiosa que hoy todavía está vigente y que, digamos, impide que tengamos cambios reales en la actualidad. Entonces, sí, no hay que olvidar, no es el pasado, es la continuidad de un conjunto de medidas que lo que buscaban eran justamente hacer que una persona y su entorno permanezcan en el poder indefinidamente. La resaca después del autogolpe no quedó ahí. Cuando el Congreso disuelto se volvió a reunir, lo primero que hicieron fue declarar la vacancia de Alberto Fujimori y nombraron a Máximo San Román como presidente constitucional. Mi patria y la constitución que la rige, cumplir las funciones de presidente constitucional de la República. Es una fecha que no podemos olvidar y por el contrario tiene que estar muy presente para asegurar que algo así no vuelva a pasar. La democracia siempre debe respetarse. Al final podemos tener muchos problemas en el país, pueden haber muchos conflictos, pero la ruptura del orden constitucional nunca es una buena alternativa. Que nunca más vuelva a repetirse un hecho así. Al día de hoy, Alberto Fujimori cumple condena por delitos de lesa humanidad,
por casos como las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta. Además, continúa justificando la medida que lo llevó a violentar la democracia de un país. Que esa democracia que nos costó a los peruanos recuperar cuando acabó la tiranía de Fujimori, no la volvamos a perder. Tras cerrar el Congreso, convoca elecciones para la conformación del Congreso Constituyente Democrático, el CCD, elecciones en las que el fujimorismo obtuvo amplia mayoría. El CCD promulgó la Constitución Política de 1993, que permitió que se reeligiera y postulara a la reelección e incluso llegara a ganar de manera sospechosa las elecciones presidenciales del 2000. ¿Cuáles fueron las principales novedades que trajo la Constitución de 1993? En primer lugar, permitió la reelección presidencial inmediata. El Congreso se volvió unicameral, 120 congresistas. Reconoce nuevos derechos de participación ciudadana. En materia económica, iniciativa privada libre y se facilita la libre competencia. Las empresas públicas y privadas están sujetas a las mismas normas. El Estado puede ejercer la actividad empresarial subsidiariamente y por ley expresa. La política monetaria es autónoma. El Banco Central de Reserva es autónomo de decisiones políticas. Por otro lado, el gobierno es considerado antidemocrático y autoritario. Tres fenómenos interrelacionados entre sí permiten establecer esta clase de gobierno. En primer lugar, las numerosas violaciones al marco constitucional. Fujimori había puesto en funcionamiento en 1993 una demostración irrefutable de sus tendencias autoritarias, aun cuando el régimen siguió siendo nominalmente democrático. Además, se violentó al respecto las libertades cívicas y políticas, tales como la libertad de expresión y el derecho al debido proceso. Segundo, el comportamiento de los partidos políticos de oposición a lo largo de lo que quedaba de la década del 90, actores claves que podrían haber desafiado con mucha mayor fuerza la afirmación de Fujimori de haber reconfigurado la democracia peruana para que fuera real, también parece altamente problemática. Es decir, los actores políticos no tenían una actitud de oposición desafiante por miedo a las represalias de la presidencia. Por último, las encuestas de opinión pública mostraron que una mayoría de peruanos de todas las clases sociales respaldaban el golpe de Estado de Fujimori y el nuevo régimen que puso en funcionamiento, pero no porque prefiriesen el autoritarismo, sino más bien sobre la base de una creencia de que esos cambios mejorarían el sistema democrático. Veamos cuáles fueron las causas del apoyo popular a las acciones fujimoristas. En primer lugar, tenemos los factores políticos. Fujimori propició una nueva clase de ruptura con la élite política asociada con el régimen democrático de la década de 1980. La independencia política de Fujimori y su habilidad para reconstruir un nuevo orden político fueron bien recibidos por sectores populares. Factores relacionados a la identidad. Estuvo relacionado con el alto grado de identificación personal que una mayoría desarrolló frente a Fujimori. Como se ha mencionado anteriormente, los sectores populares compartían con Fujimori su experiencia de discriminación vinculada a su condición de hijo de migrantes japoneses. Fujimori también utilizó la referencia de la cultura popular en su lenguaje y en sus imágenes de marketing, que fue creando a través de la utilización de la ropa indígena en las diferentes regiones del Perú que visitaba. Los factores materiales, incluyendo estas últimas dimensiones económicas y de seguridad. Estas son, en primer lugar, la seguridad. El gobierno logró avances impresionantes contra los grupos insurgentes, como la detención de Abimael Guzmán. En segundo lugar, la mejora de la situación macroeconómica en general, con una inflación estabilizada y el reinicio del crecimiento económico. Finalmente, las políticas sociales destinadas a beneficiar a los pobres.
las mismas que fueron aplicadas sobre todo después de 1993. Fujimori desarrolló una amplia gama de programas de compensación social con el apoyo de los fondos de cooperación internacional. La centralización de la mayoría de programas sociales bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia, controlado por Fujimori, facilitó el vínculo directo entre el presidente y las personas beneficiadas. Ahora, ¿cuáles fueron las características del neopopulismo fujimorista? Es la concentración de la autoridad política en una sola persona, perjudicando a las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y los canales de intermediación entre la sociedad y el Estado. El líder opta por los beneficios de corto plazo y elude el debate democrático. El líder dice colocar por delante los intereses del pueblo y promueve así una democracia real, en contraposición a una democracia para privilegiados. Orden, modernidad y pragmatismo, junto al asistencialismo, es decir, aprovisionamiento directo de los bienes materiales para sectores sociales seleccionados, principalmente clases populares no organizadas, según nos dice Rousseau Stephanie en su libro en 2012. Estas acciones se contrastan de manera radical con su política de seguridad a partir de la creación del Grupo Colina. El Grupo Colina fue un escuadrón de la muerte cuyos miembros operaron en el Perú en distintos destacamentos desde los años 80 hasta inicios de la década del 90, implicado en violaciones contra derechos humanos. El grupo fue dirigido por el capitán del ejército peruano Santiago Martín Rivas. Este obedecía a una estrategia denominada Guerra de Baja Intensidad. La misión del Grupo Colina era capturar y eliminar a personas a quienes se indicaban como terroristas. Sus miembros, como los podemos ver en imagen, fueron Clemente Alayo Calderón, Juan Sosa Saavedra, Julio Cuqui Aguirre y Fernando Rodríguez Zabal Beascoa, entre los miembros operativos. La cúpula organizada estaba conformada también por el presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos, el general Nicolás Hermosa Ríos, entre otros. ¿Cuáles fueron las principales acciones criminales realizadas por el Grupo Colina? Tenemos la matanza de Barrios Altos, de Pativilca, del Santa y de la Cantuta. Hablemos ahora de cada uno de ellos. El 3 de noviembre de 1991, Barrios Altos. Se conoce como la masacre de Barrios Altos, que sucedió el 3 de noviembre, en dicho lugar del cercado de Lima, en la que 16 personas erróneamente asociadas a Sendero Luminoso fueron asesinadas, incluyendo un niño de 8 años, dejando además 4 personas heridas por atacantes que posteriormente fueron identificados como miembros del Grupo Colina. Pativilca. En Pativilca, un destacamento del Grupo Colina secuestró, torturó y asesinó a 6 campesinos de los anexos de El Caraqueño y San José, Barranca, y disfrazaron los hechos para que se culpara a Sendero Luminoso. Al mando de Martín Rivas, los Colina, que semanas antes había recibido información sobre presuntas actividades terroristas en la zona, obtuvieron una lista de nombres de un delator y los buscaron casa por casa para ejecutarlos extrajudicialmente. Nunca se investigó sobre si estas ejecuciones habían sido realizadas por el ejército, hasta que los miembros del Grupo Colina confesaron. El Santa. Como la masacre de Santa, se conoce al asesinato de 9 campesinos, aunque se presume que hubo más, realizada por el Grupo Colina el 2 de mayo de 1992 en la provincia de Santa, departamento de Ancash. Tras realizar dichos asesinatos, los miembros del denominado Grupo Colina pintaron grafitis pro-senderistas como parte de una operación de bandera falsa. Finalmente, la Cantuta. El 18 de julio de 1992, integrantes del grupo paramilitar Colina ingresaron a la fuerza a la residencia de la Universidad La Cantuta y luego de obligar a salir de sus habitaciones a todos los estudiantes, secuestraron a 9 de ellos, además de un profesor, hasta que el 8 de julio del 93, en un destacamento en Cieneguilla, se encontraron los restos de sus estudiantes y el profesor.
Luego, gracias a la información de un reciclador, se hallaron las 4 fosas que contenían los restos, y luego de las pruebas de ADN se comprobó los restos pertenecían a los estudiantes y al profesor desaparecido. Estos fueron los principales crímenes de este grupo. Estas acciones terminaron con la sentencia a fines del 2009 de la primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, integrada por los jueces supremos Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, Julio Enrique Biaggi Gómez, Elvia Barrios Alvarado, Roberto Barandiarán Denwolf y José Antonio Neira Flores, quienes ratificaron por unanimidad la sentencia de 25 años de prisión a Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. La sentencia se ratificó con igual contundencia en la calificación de estos hechos como crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo cae este régimen? El 9 de abril del 2000 se realizaron los comicios presidenciales, siendo Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, líder del partido Perú Posible, los favoritos para ganar aquella elección. Luego de las elecciones, los diversos sondeos a boca de urna daban como vencedor a Alejandro Toledo por un margen de 10% sobre Fujimori, pero horas más tarde los resultados de la OMPE se revertirían, dando como triunfador por la misma diferencia a Alberto Fujimori. Diversos organismos internacionales denunciaron este hecho como fraudulento, por lo que Alejandro Toledo se abstuvo de participar en la segunda vuelta electoral. Tras la acusación de fraude en las elecciones presidenciales que hicieron que se proclame a Alberto Fujimori como presidente por tercera vez consecutiva, Alejandro Toledo convoca a la Marcha de los Cuatro Suyos, que consistió en una movilización masiva realizada durante los días 26, 27 y 28 de julio del año 2000, que congregó a diversos partidos políticos, a la sociedad civil y distintos movimientos sociales, arribados desde distintos puntos del país, programado para el día de la proclamación de Alberto Fujimori como presidente de la República para un tercer periodo de gobierno consecutivo. Finalmente, el detonante de la caída fue el video Curi Montesinos, del cual ya hemos comentado. Te agradezco la atención prestada, te dejo aquí la bibliografía que he desarrollado en este video. Muchas gracias, hasta la próxima.